Hola. Me alegro de verte en el canal. No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. Ion no recordaba si había habido algún momento en el que le hubieran querido en su propia familia. Quizá cuando su madre aún no se había divorciado de su padre. Pero cuando cumplió 3 años, su padre ya se había marchado al fin del mundo con su nuevo amor, y su madre tenía un nuevo marido. Humillada por la infidelidad de su marido, se apresuró a demostrarse a sí misma y al mundo entero que vale la pena disolver el matrimonio, ya que no estará sola ni un solo día. La madre no era una mujer muy guapa. Pero dicen de esas mujeres, ella tiene algo en ella. Alta, delgada como una modelo. Un corte de pelo muy bonito, siempre se lo cortaba el mejor peluquero de la ciudad. Ojos grandes y oscuros. Un poco de su madre le recordaba a una joven Jacqueline Kennedy. Ion pensó en ello cuando se hizo adulto y vio por casualidad una foto de la viuda del presidente estadounidense. Fotos de su padre en casa no se quedó, exactamente madre quería romper con el pasado absolutamente todos los lazos. Y el padrastro era un hombre completamente invisible, como diría mi abuela, jabonoso. Cuando se casó con mi madre tenía unos 50 años y no tenía hijos propios. Al parecer, se alegró de tener un hijo. Queda por ver si nacerá un hijo común. Pero padrastro Ion inmediatamente odiado. Al mismo tiempo, él era lo suficientemente inteligente como para no decirle a su madre al respecto. Si el padrastro declaró abiertamente sus sentimientos, y exigió que el niño en cualquier lugar, para dar a los abuelos, o en un internado, la madre no tendría nada más que separarse de él. Pero el padrastro dijo que el hijastro tiene un carácter difícil, se trata de un niño de 3 años, y si no se pone en el camino correcto, la familia va a estar mal. Al cabo de unos meses, Juan temía a su padrastro como al fuego. Tenían un perro, un viejo chucho al que le gustaba dormir en el armario. Se metía allí, se acurrucaba en la oscuridad y se quedaba dormida entre un montón de cosas. Ion empezó a seguir su ejemplo. Su padrastro llegaba a casa del trabajo antes que su madre. No dejaba que su hijastro fuera a la guardería, allí el niño estaría totalmente mimado. Así que Ion se pasaba el día en la casa vacía. Aún no sabía decir la hora, pero sabía que cuando las 2 agujas del reloj se deslizaban hacia abajo, era hora de correr a su escondite. Allí se escondía, habiendo aprendido a cerrar el armario por dentro, y esperaba a que su madre volviera del trabajo. Su padrastro, en cambio, nunca lo buscaba. Cuando llegaba, se quitaba los pesados zapatos con placer. Entró en la cocina y sacó lo que su madre había preparado esa mañana. Ion sabía que la comida era principalmente para él, pero trató de tomar lo menos posible. Lo más importante para él era mantener a su padrastro alimentado y satisfecho. El hombre siempre traía una bebida del trabajo. Ni vodka, ni Dios mío. Mi padrastro insistía en que el alcohol fuerte no se lo lleva a la boca, nunca baja a blanco. Pero la cerveza era su especialidad. Y para cuando volvía su madre, ya tenía tiempo de emborracharse bastante. Latas padrastro tiró en el conducto de la basura, y la madre tuvo que creer que nadie bebía aquí, y el hombre es sobrio como un vaso. Era el tipo de juego, se dio cuenta Ion, al que jugaban todas las noches. Al principio, cuando el chico aún estaba escondido, presenciaba estas fiestas de borrachos, y su padrastro le pegaba, no con moderación, no en proporción a su fuerza, le pegaba para que se callara y no hablara. Bien podría haber sido un desastre, una vez el padrastro tiró al chico de tal manera que se golpeó la sien con la esquina de la mesilla de noche. Pero Ion tuvo suerte, nunca sufrió heridas graves. Y el padrastro amenazó, si el niño cuenta las palizas de su madre, al día siguiente lo matará. Y Ion se quedó callado. Incluso convenció a su madre para que le dejara bañarse solo, para que no viera accidentalmente los moratones y magulladuras que tenía en el cuerpo. Ahora se daba cuenta de que aquello no era más que otro sucio juego familiar. Su madre sabía lo que estaba ocurriendo, no podía evitar fijarse en la mirada afectada de Ion, pero fingía que todo iba bien en la familia. Había otra complicación en todo esto. El chico había nacido guapo. Es decir, no solo un niño guapo, sino uno que podría salir en una película o en la portada de una revista.
pelo negro como el de su madre o su padre. Y ojos muy claros, casi blancos con párpado. Rasgos faciales perfectos claramente definidos y una complexión fina. Quienes vieron al chico por primera vez le auguraron una carrera como artista o estrella del modelaje. Los que conocían mejor a John dejaron de fijarse en él. El chico empezó a tener cada vez más miedo de la gente, al no tener amigos, porque casi nunca le dejaban salir a la calle, no conocía a nadie más que a su propia familia. Así que no se fiaba de la gente, se callaba, no contestaba a las preguntas e intentaba escabullirse de la habitación. John sabía que su madre, a pesar de todo, seguía queriéndole. Cuando una vez cayó gravemente enfermo, ella había visto su genuina preocupación. Cuando estaba en el hospital con él, no se diferenciaba de otras madres, y lo llevaba en brazos cuando él, pequeño, sufría, no podía dormir. Y le leía libros y le contaba cosas de su infancia, de modo que él, que antes ni siquiera sonreía, ahora reía como un niño normal. Pero cuando llegó el padrastro, la madre cambió, se volvió comedida y fría. ¿Quizá el padrastro también la pegaba? John nunca lo había visto, pero que le habría hecho lo mismo a ella, si no se atrevía a acariciar a su hijo en la cabeza. La única persona, aparte de su madre, en la que John tenía una sombra de confianza era el viejo vecino. Se encontraban por casualidad, generalmente en el rellano, y la tía Lucy siempre hablaba al niño con afecto. Veía lo retraído e inquieto que era, pero no le repugnaba lo más mínimo, había visto demasiado en su vida. A menudo le pasaba a John algo sabroso, una tarta casera, su madre nunca las hacía, una manzana grande y morena o una chocolatina. Juan sabía que la vecina entendía todo lo que pasaba en su familia, porque una vez le había dicho: «Nada, irás a la escuela, allí te será más fácil». Y desde entonces, el niño soñaba con el momento en que pudiera salir de casa. John ya percibía su apartamento como una fortaleza en la que estaba preso. El jardín de infancia, vale, es voluntario. Pero su madre no podía mantenerlo fuera de la escuela, aunque su padrastro estuviera en contra. Y será igual que en el hospital. Niños y adultos que no se pelean. Si supiera lo equivocado que estaba. Pero entonces, cuando su madre empezó a recogerle, como a los demás niños de primero, se sintió en el séptimo cielo. Su madre iba con él a la tienda y al mercado, compraba y compraba cosas diferentes, nunca había tenido tantas cosas. Un traje y un conjunto deportivo, camisas, camisetas, una mochila, cuadernos, se podrían enumerar las riquezas que ahora pertenecían a Juan. Además, su madre, sin pedírselo a su padrastro, le había dado una habitación a John. Antes dormía en el sofá del salón. Pero ahora su madre dijo: «No vas a vivir aquí. A él le gusta ver la tele y tú tienes que estudiar». John no se lo creía, pero su madre le dijo que se quedara con la habitación más pequeña, que solía ser el estudio de su padre. El escritorio y las estanterías seguían allí. Ahora albergaban los libros de texto de su hijo. John tenía miedo. Sabía que a su padrastro le gustaba echarse la siesta aquí, en el sofá, cuando había bebido. Dejaba que el olor a alcohol se quedara en la habitación y no lo llevaba al dormitorio. John sospechaba que lo conseguiría. Pero antes su padrastro expresó su disgusto a su madre. En su opinión, el niño debe estar delante de los ojos todo el tiempo, y nada para crearlo condiciones reales. Ahora en la escuela aparecerá en sus amigos, que sabe quién va a llevar a su casa y lo que van a hacer a puerta cerrada. Entonces su padrastro intentó maltratar a John unas cuantas veces más. Llegó con una botella, le dijo a su hijastro: «Lárgate», y se acomodó habitualmente para descansar en su sofá favorito. Pero su madre demostró una vez más que lo veía y lo entendía todo. John no supo lo que le dijo a su marido. Pero pusieron un candado en la puerta de la habitación y a John le dieron la llave para su propio uso. Se dirigió a la escuela como un novio a una boda. Cogió la mano de su madre y se llevó el ramo al pecho. Pero su madre no se quedó entre la multitud de otros padres mientras se celebraba la ceremonia. Tenía prisa por ir a trabajar. Así que buscó la clase de su hijo, lo empujó hacia los otros niños, dijo: «Acomodaos aquí», y se fue. John se quedó con la boca abierta.
En aquel momento aún no había leído el libro sobre Mowgli, pero todo lo que le rodeaba le maravillaba. Niños disfrazados, un mar de flores, música, globos, todo el mundo les dirigía palabras tan amables y cariñosas a ellos, los alumnos de primer curso. Luego los llevaron al aula y Naomi, la joven profesora, los sentó a todos en sus pupitres. Los padres seguían agolpándose en la puerta, y en cuanto la profesora les dejó irse a casa, los clasificaron. Naomi tuvo que acompañar a Jon a casa. «Dile a tu madre que no lo haré todos los días», le dijo de mala gana. «Me acordaré del camino», se apresuró a decir Jon, «vivo cerca». Realmente quería que le gustara a esta profesora. Sentía que sería la segunda persona de su vida después de su madre. Más tarde supo que Naomi tenía una hermana, Mallory. Las niñas se llamaban como sus meses de nacimiento. Una nació en octubre y la otra en julio. Mallory no era tan guapa, trabajaba en la misma escuela, era alumna de cuarto curso. Pero los niños la querían, era sencilla y simpática. Naomi, en cambio, enseguida tuvo favoritos, y todos lo notaron. Unas cuantas niñas de familias ricas pronto, si la maestra no estaba en la clase, actuaron como sustitutas. Naomi les hablaba con amabilidad, y sus notas eran todas de sobresaliente, y las ponían como ejemplo para el resto de la clase. Con los demás niños, la profesora era muy estricta. Un día Juan sacó 5 suspensos en un día. Menos mal que la primera nota la vio su madre y no su padrastro. Ella solo levantó las cejas y preguntó: «¿Por qué?». Jon retrocedió un par de pasos. No había sacado a tiempo su libro de texto del escritorio. Luego se volvió hacia su vecino del fondo. Se le había caído el estuche en clase, había golpeado el suelo con un fuerte estruendo y todos se habían estremecido. A Esteve le habían dado la tarea para suspender. Y la quinta D era por leer. «Espera, mi madre no lo entendía, y las anteriores son por esto, por no limpiar el libro de texto, por el estuche, por distraerse en clase». Jon asintió temeroso. «El infierno sabe que», dijo su madre, «en el primer grado para empezar a atascar a los niños con 2, puede desalentar para siempre el aprendizaje. Hablaré con ese profesor». «¿Y la quinta D? ¿Puedes contarme más sobre eso?». «Eres un buen lector». Tuvimos poesía. Jon dio otro paso atrás, y luego las luces se apagaron toda la noche. Tuve que esperar a que volviera a encenderse, así que me quedé dormido. Hice matemáticas e inglés, pero no poesía. Mamá fue a la escuela. Tuvo una conversación muy emotiva con la profesora. Naomi arrastró a su madre hasta el despacho del director, y allí empezó a decir entre lágrimas que dimitiría inmediatamente si le impedían educar a sus alumnos a su manera. Y era joven, pero ya era famosa, había ganado algunos concursos, tenía sus propios programas. O tal vez no había nadie que ocupara su lugar. En cualquier caso, el director la valoraba. «Noemí no le deseará nada malo a su hijo», le dijo el director a la madre y con un suspiro añadió, «y si no le gusta aquí, traslade al niño a otra escuela». Pero eso era una molestia, y lo principal era que la otra escuela estaba lejos, y a Jon habría que llevarlo y recogerlo allí, así que la madre lo dejó estar. Pero lo peor del colegio no era Naomi, sino los niños. La mayoría venían de la misma guardería, o al menos jugaban juntos en el patio. Y Jon era un extraño. Al principio, lo ignoraban, lo rehuían. Luego se dieron cuenta de que no podía defenderse, así que empezaron a acosarle abiertamente. Ahora era incluso una cuestión de honor que sus compañeros se metieran con él. Le tiraban los libros de texto del pupitre, le tiraban de la chaqueta para que se desprendiera de los botones, le quitaban la comida en el comedor, le encerraban en el retrete. Los chicos tenían el placer de inventar más y más acoso. Jon, en cambio, criado por su padrastro, nunca se quejó. Quizás si aquí también le hubieran pegado, su madre habría acabado por sacarle de este colegio. Pero no le pegaban, solo le acosaban. Una vez lo asaltaron en el baño y le rompieron la cremallera de los pantalones. Y cuando se tambaleaba por el pasillo del colegio con los pantalones en la mano, alguien se le acercó por detrás y tiró de ellos hasta que le llegaron a las rodillas.
Todo el mundo se reía, sobre todo las chicas. Se reían a carcajadas, señalando con el dedo. Tal vez si Naomi hubiera sido la única en enterarse, se habría silenciado. Pero el director estaba caminando por el pasillo. Los agresores de Jonás huyeron como ratones. Pero el director se acordó de ellos. Ese mismo día los llamó a su despacho con sus padres y tuvieron una reunión informativa. A algunos les hizo llorar. Pero, ¿quién iba a respetar a un chico al que le habían bajado los pantalones delante de todo el colegio? Y John se convirtió en un paria aún mayor. Ahora simplemente lo evitaban, pero si no había adultos cerca, le decían algo desagradable, que debilucho, que empollón, y en general, todos lo rehuían. Y en casa ahora mi padrastro exigía un diario y sacaba el cinturón. Se compró uno nuevo, con una hebilla grande, pesada y metálica que le dejó moratones que no se le quitaron en mucho tiempo. Pero cuando los chicos se cambiaban en el colegio para ir a clase de gimnasia, a John le echaban de los vestuarios y se cambiaba en el cuarto de baño, donde nadie podía verle los moratones. Lo peor fue en el último curso de primaria. Los compañeros de clase se hicieron más fuertes, el acoso más sofisticado. Entonces, un día, la tía Lucy vio la imagen sin precedentes de John acurrucado en el hueco de la escalera, sollozando. Se derrumbó. Tenía que levantarse, entrar en el piso donde le esperaba su padrastro, pero no podía hacerlo. Le parecía que el mundo entero le golpeaba, y que no quedaba ni un pequeño rincón donde sentirse seguro. Fue entonces cuando la tía Lucy se dio cuenta de que esperar a que las cosas se solucionaran solas ya no era una opción. Empujó literalmente a John a su apartamento, le dio de comer sopa de remolacha caliente, lo agasajó con unos bollos increíblemente sabrosos. Cuando el chico se mareó de comer, lo mandó a la cama. Se quedó dormido en aquella cama primitiva con malla de hierro, en cuanto su cabeza tocó la almohada. De algún modo, John tenía la sensación de que tía Lucy no le defraudaría, y de que todo lo malo de su vida estaba llegando definitivamente a su fin. Mientras tanto, la anciana estaba sentada en la cocina, en su mecedora favorita, sorbiendo su té y pensando intensamente. Se dio cuenta de que aunque ella misma fuera a la escuela para tratar con el director, Octobrina y los compañeros de John, eso no resolvería los problemas del chico. Sí, Lucy había trabajado una vez en el colegio, había sido profesora de primaria, la habían querido y respetado, pero ¿quién iba a escuchar sus consejos ahora? Sería aún menos útil tratar de interferir con la familia de John. Su madre es una mujer bastante próspera, no bebe, no se droga, se gana la vida decentemente. Y el chico no le contará a ninguna comisión las palizas de su padrastro. Se avergonzaría, ya es un adolescente y todavía le pegan con un cinturón. Y el chico se siente intimidado a más no poder. Así que la tía Lucy decide llamar a algunos de sus antiguos alumnos. En su larga vida, ha criado a montones y montones de ellos. Algunos de ellos alcanzaron grandes alturas. Había investigadores e incluso detectives privados. Berry encuentra al padre del chico, le pidió a aquel en quien más confiaba, y sabía que no se negaría, haz averiguaciones sobre este hombre. Si es decente, tenemos que contactar con él y hacerle saber que su hijo está en problemas. Grandes problemas. Tenemos que sacarlo de aquí, o se suicidará. O hará algo terrible. Han llevado al chico al final de su cuerda. Así que será mejor que te des prisa, Berry, por favor, te lo ruego. Una semana después, Berry, el dueño de una agencia de detectives privados, le trajo a la tía Lucy una información sorprendente. El padre de John se había convertido en un gran hombre de negocios y había enviudado recientemente. La pareja no tenía hijos, cosa que el hombre lamenta, amaba de verdad a su segunda esposa. De alguna manera, John había sido olvidado por su padre. Muchos años de resentimiento y celos madre no le dejó ver a su hijo, recuerdos y sentimientos han llegado a la nada. Pero según comentarios generales e informaciones recogidas el padre de John es un hombre muy decente y cordial. Aquí está su número de teléfono directo. ¿Va a ponerse Lucy en contacto con él o quiere que lo haga otra persona? La tía Lucy cogió la tarjeta de visita del empresario. Inclínate, Berry, te debo una.
Vamos, la sonrisa de Boris fue inesperadamente cálida. No recuerdo haberme quedado aquí cuando mis padres se peleaban. Tampoco olvidaré nunca tus bollos de canela. Te lo debo a ti, Lucy. Me diste una calidez que nunca había visto en nadie cercano a mí. Y no te preocupes. Esa misma tarde, la tía Lucy llamó al padre de John y le expuso la situación. Me doy cuenta de que tal vez no se sienta cómodo asumiendo la responsabilidad de criar a un niño. El carácter de John es complicado. Pero sigue siendo tu hijo y no puedes dejarlo en este basurero. Ponlo en un buen internado y asegúrate de que nadie le haga daño. Jacob, el padre de John, resolvió el asunto rápidamente. Vino y habló con su exmujer. Ella intentó adoptar el mismo tono que antes, diciendo que él no se quedaría con su hijo, pero la balanza de poder ahora no estaba a su favor. Jacob trajo a su abogado. Dijo que lograría, por la paliza del niño, padrastro recibirá una sentencia, y la madre del niño también será castigado, por saberlo todo y no interferir. Algunos pasos ya se han hecho en la otra dirección, la escuela fue enviado a comprobar, y Naomi escribió una solicitud de despido a petición propia, para evitar las consecuencias de sus técnicas pedagógicas. Los padres de los niños que envenenaron a John también estaban asustados e hicieron todo lo posible por mantener a raya a sus hijos. Dios no quiera que tengáis que llevaros ante la justicia si el niño se hace algo a sí mismo, les dijo el abogado. En resumen, el padre se llevó a John con él, encogido y asustado por los cambios que se avecinaban en su vida. La tía Lucy abrazó al niño y le prometió que todo iría bien en su vida. Jacob no acogió a su hijo. Siempre estaba de viaje, viviendo la vida de un ajetreado hombre de negocios. No iba a volver a casarse, y su casa estaba regida por sirvientes. El padre siguió el consejo de un viejo maestro y colocó a su hijo en una escuela cerrada muy buena y cara. Allí dejó claro de inmediato que el chico requiere clases con un psicólogo, una larga rehabilitación, pero realmente espera que con el tiempo el chico encaje en el equipo. Poco a poco empezaron a producirse cambios sorprendentes en John. Se le ocurrió que aquí, en esta escuela, nadie le dirá una palabra grosera, es un rico heredero, su padre es el más guay. Y quien viera al joven dentro de unos años nunca creería que antes era un chico callado y maltratado que tenía miedo de decir una palabra. John se hizo duro, de lengua afilada, ya sin miedo a nada ni a nada. Ahora nadie era una autoridad para él, al contrario, ahora era temido por niños y profesores. Parecería que Juan debería haber entendido mejor que nadie lo difícil que es vivir cuando uno está envenenado y no permitir que esto les ocurra a los demás. Pero al contrario, le gustaba humillar a sus compañeros y a los niños más pequeños, disfrutaba ridiculizando a los profesores en público. Intentaron hablar con él, pero fue en vano. En la escuela John iba a la sección de artes marciales, las practicaba con pasión, se convirtió en uno de los mejores alumnos. Ahora podía con cualquier alumno de la escuela, incluso con los que eran mayores que él, aunque saltaran sobre él. Los profesores eran lo mismo para él, los veía como octobrine, y disfrutaba con la oportunidad de demostrarles cuál era su sitio. Sabía que no le echarían, su padre era demasiado respetado. En cuanto a las chicas. Aquí era donde se desarrollaba la historia más interesante. Ya de niño John había sido un chico muy guapo. Ahora su belleza era endiabladamente perfecta. Vestía las cosas más caras y a la moda despreocupadamente, sin prestarles mucha atención. Tampoco prestaba mucha atención a sus sentimientos. Y eso le hacía irresistible a los ojos de las chicas, ingenuo, inexperto, irresistible. En su antiguo colegio, las chicas habían estado encantadas de participar en el acoso de John, y había sido especialmente duro para él, intolerable. Ahora anhelaban migajas de atención por su parte. Y él condescendía con una u otra. Pero nunca se le había ocurrido interesarse seriamente por nadie. Quizá solo una de las chicas, Emma, era lo bastante testaruda. Decía que John no era más que una cara bonita, que ella no necesitaba a un tipo así y que sus compañeras eran tontas por enamorarse de él una tras otra. A John le transmitieron las palabras de la chica, pero él solo se rió entre dientes. Y en el último año, justo antes de los exámenes, Emma desapareció. Por supuesto,
fue un shock. La escuela estaba siendo allanada por la policía, los investigadores estaban trabajando. Los padres de Emma eran gente famosa en el mundo del arte, la desaparición de la graduada causó una gran resonancia. Encontraron a la chica después de 10 días, se ahogó en el río. Era difícil de explicar. Sí, la escuela estaba situada en el bosque, cerca fluía el río, en verano los chicos eran llevados a la playa. Pero, en primer lugar, el río era poco profundo, se podía vadear, solo algunos charcos eran peligrosos, pero, como suele decirse, había que encontrarlos. En segundo lugar, Emma era una excelente nadadora. En tercer lugar, según averiguó la pericia, la chica se había ahogado hacía poco, así que el resto del tiempo estaba en alguna parte, pero ¿dónde? Era imposible perderse en el distrito escolar. En cualquier punto del bosque se podía oír el ruido de los coches y averiguar por dónde ir para llegar a la autopista. Pero lo más importante era que Emma tenía las muñecas atadas, lo que significaba que alguien la había estado reteniendo por la fuerza todo ese tiempo. El misterio nunca se resolvió. Ni la niña ni sus padres tenían enemigos, nadie les chantajeó ni extorsionó. En resumen, ni móvil ni autor. Cuando se interrogó a los chicos, pudieron decir que la única persona con la que Emma no entabló relación fue John. Pero, ¿cuántos jóvenes se toman el pelo? Además, el chico nunca abandonó la escuela, siempre en el radar. Y sin embargo, me siento incómodo por alguna razón cuando lo miro, admitió el director de la escuela a los colegas. Sí, él es muy guapo, de él durante mucho tiempo no puede apartar los ojos como una obra de arte, y al mismo tiempo. Aquí todos hemos hablado en repetidas ocasiones sobre el hecho de que John podría jugar en la película, sería el ídolo de millones de niñas. Pero, ¿a quién podría interpretar? Estaba pensando en ello por primera vez hace poco. ¿Y sabes lo que me vino a la mente? Vampiros, hombres lobo, hijos del diablo, ese tipo de cosas. Bingo, coincidió el profesor de química, siempre estoy un poco triste cuando nos graduamos. Es una pena dejar ir a chicos que han trabajado tan duro. Pero aquí no puedo esperar a que este joven abandone las paredes de nuestra institución. Hay algo en el que me da escalofríos. ¿Qué piensas, Nelly? Tú lo conoces mejor. No, Nelly era la consejera escolar. Era la que más trabajaba con el pequeño Hero cuando lo llevaban a la escuela. Pues ¿qué queréis que os diga, chicas? Su voz era triste, ¿recordáis cómo era él? Cuando un niño así llega a la escuela, siempre quieres animarlo, darle más calor que a los demás. La lástima, la bondad y el amor a veces pueden hacer maravillas, pero no en este caso. Esperaba que John se pusiera poco a poco a la altura de sus compañeros, que se convirtiera en un niño de mente abierta que cree que no todas las personas son malas y que mucha gente le trata bien, pero lo hizo. Sí, se puso a la altura de sus compañeros, y en algunos aspectos los superó con creces. Cuando realizaba ciertas pruebas con él, a veces no podía creer lo que veían mis ojos, mostraban crueldad oculta, agresividad. Y en un grado muy alto. Parecía que las pruebas estaban equivocadas la primera vez, no se trata de John. Cualquiera podría hacerle daño, y él tendría miedo de levantarle la mano a una mosca, pero lo que escondía en su alma se fue acumulando todos estos años, y parece que ahora por fin se ha formado. Confieso que yo también le tengo miedo a ese chico. Siempre es muy amable con usted, dijo el químico, pero somos nosotros, los pobres, los que lo recibimos de él. Y en cuanto a ti, seguro que se acuerda de lo mucho que los has toqueteado. No es que tenga miedo, se corrigió la psicóloga, pero si no lo conociera, no me gustaría encontrármelo en algún lugar del bosque o en otro sitio desierto. Aunque simplemente caminara hacia mí y me mirara a los ojos. Estabas bromeando sobre los vampiros y los hombres lobo, pero hay una broma en cada broma, como dice el refrán. No me gustan las bromas, dijo sombríamente el director, después de la muerte de nuestra Emma. Una chica tan dorada, iba a ir a la universidad. Los profesores guardaron silencio, pero cada uno pensaba en una cosa. Había quedado demostrado que John no había salido de la escuela en todos esos días. Porque era su dura sonrisa lo que les venía a la mente cuando recordaban la muerte de Emma. Después de la graduación, John fue a casa de su padre.
El chico aprobó los exámenes con notas por debajo de la media, pero por supuesto entró en el instituto, en el departamento remunerado. Cierto es que casi nunca se presentaba a las clases. Que junto con sus amigos organizaba carreras de coches en las calles nocturnas, y durante el día se desvelaba, o desaparecía unos días en compañía de unos moteros de dudosa reputación. Su padre le compró un lujoso apartamento en uno de los mejores edificios nuevos de la ciudad. Lo amuebló un famoso diseñador. Los estudios universitarios se pagaron por adelantado, hasta la graduación. Su padre hizo todo lo que pudo por su hijo, compensó con creces lo que a John le faltó en la infancia. Rara vez interfería en la vida de su hijo, pero a veces hablaban. Puedo enseñarte, decía, e incluso conseguirte un trabajo muy prometedor. Pero luego tendrás que demostrar tu valía. Es una empresa seria. No tolerarán a un niño rico que no mueve un dedo. Tienes que trabajar duro, demostrar que eres un especialista de categoría. Para eso no basta con la universidad, hay que adquirir experiencia cuanto antes, trabajar día y noche. ¿A qué te dedicas? El decano me llamó, me rogó que vinieras y pasaras la sesión. Todo lo que tenías que hacer era entrar y entregar tu expediente académico para obtener una buena nota. Pero no te molestaste en aparecer hasta después del quinto recordatorio. ¿Y? John enarcó sus bien definidas cejas. ¿Para qué necesito esta empresa, este trabajo? Tienes un negocio enorme. Solo surgió porque me partí el culo trabajando. No tenía tiempo para los amigos, ni siquiera para la familia. ¿Y para ti? Algunas empresas turbias. ¿De dónde sacaste esos amigos orientales? Barbas negras, habla. ¿Qué idioma hablas con ellos? Me pregunto, la misma sonrisa dura, nos entendemos. ¿En serio? Papá era lo opuesto a John. Era lo opuesto a John. Era fácil llevarse bien con él, bueno, eso depende de ti. Solo quería decirte que no esperes heredar mi negocio. Cuando Angélica, mi esposa, estaba muriendo, le prometí que donaría todo el dinero de mi testamento a un centro de investigación del cáncer. Voy a hacer todo el papeleo necesario este año. Mi padre no tuvo tiempo de realizar su plan. Pocas semanas después, murió en un accidente. No sin razón, siempre tuvo miedo de los coches y de estas carreras automovilísticas, que apasionaban a su hijo. John era el único heredero de todos los bienes muebles e inmuebles. Le miraban con interés, intentaría entender los asuntos de su padre, ocupar su lugar. Aunque no tenía experiencia, estaba dispuesto a ayudar a los asesores. Pero John ni siquiera se ocupó de los negocios de su padre. Puso en su lugar a un hombre que antes había sido el principal ayudante de su padre, vendió la mansión de su padre, su apartamento, compró un terreno en algún lugar en medio de la nada y empezó a construir una estructura que sobre todo se parecía a un castillo medieval. Planeaba mudarse allí con sus amigos orientales. Hay que decir que asombró a todos los lugareños con ello. Instalarse en algún lugar profundo del bosque, al que no es fácil llegar. Al principio nadie creía que fuera un plan real, pensaban que era una broma. Sobre todo una casa así, que podría convertirse en decoración del pueblo, objeto de envidia de los vecinos y lugar donde los turistas se harían selfies. Los aldeanos esperaban que alguien preguntara quién sería el propietario del recóndito castillo y por qué ese hombre había decidido vivir como un ermitaño. Pero los primeros en asentarse en la ciudadela fueron los que había traído consigo, y las preguntas se calmaron solas. Nadie quería entrar en contacto con aquellos hombres bronceados y de barba negra, que si bien creían poder explicarse, al verlos querían esconderse tranquilamente en la casa, encerrarse tras todas las cerraduras, y no se sabía si eso serviría de algo. Cuando 2 o 3 de ellos aparecieron en la tienda del pueblo, estaba vacía, y al dependiente le empezaron a temblar las manos. Los hombres siempre compraban lo mismo, mucho pan, carne, alcohol y cigarrillos. Azúcar, café. No sé si es una compra a granel o un robo, dijo Cindy, la dependienta, les daría lo que fuera por sacarlos de mi tienda. Los únicos que vieron el castillo fueron los que se adentraron en el bosque. Recolectores de setas, pescadores que iban a un lago lejano o cazadores. Pero con el tiempo empezaron a evitar este lugar, porque en cuanto se acercaban, como de debajo de la tierra crecía un guardián de barba negra.
¿Qué queréis aquí? Marchaos. ¿Has comprado este bosque o qué? Refunfuñó otro desventurado recolector de setas, pero se apresuró a marcharse. Todos se dieron cuenta de que era mejor no cruzarse con esa gente, los lugareños esperaban problemas. Lo intuían porque sabían, incluso antes que los meteorólogos, si el invierno de este año sería gélido y el verano seco. Es cierto que pensaban que los recién llegados prenderían fuego a algo, o se pelearían con alguien, o, Dios no lo quiera, ocurriría algo peor, y nadie prestó atención cuando en el pueblo más cercano a ellos, aquel al que la gente siempre iba a comprar, a divertirse, a las citas con el médico, si era necesario, la gente empezó a desaparecer allí con más frecuencia de lo habitual. Antes desaparecían niños, y por suerte, en la mayoría de los casos, los encontraban después. Simplemente se perdían, o se olvidaban de decir que iban a casa de un amigo, y sus padres daban inmediatamente la voz de alarma. Otra categoría de perdidos eran los ancianos con problemas de memoria. Salían de casa y olvidaban a dónde iban y cómo volver, pero ahora desaparecen jóvenes. Adolescentes, chicas. Solo una vez la ola llegó al pueblo. La policía vino, trajo una tarjeta, hizo preguntas. La chica Cecilia salió de casa por la noche. Le dijo a su madre que iba a dar un paseo y a comprar pan. Como no volvió en 2 horas, su madre empezó a buscarla. Al día siguiente, los voluntarios buscaban a Lilia. Siguen buscándola. Una chica guapa, pelirroja, de rasgos pequeños. Enseñaba piano en el colegio, nadie en el pueblo recordaba haber visto a una chica así, y no molestaron a la gente con preguntas. Y, por supuesto, nadie relacionaba la desaparición de Cecilia con el castillo del bosque, que, de no ser por las periódicas visitas de sus guardias a la tienda, ya habría caído en el olvido. Ion no sabía si había hecho lo correcto al aislarse del mundo. Por un lado, la casa le gustaba hasta la locura. Tenía todo lo que su amo quería, los monolíticos muros de piedra que le daban sensación de seguridad, y todo el mobiliario del interior, los muebles de diseño de color negro, los extraños cuadros surrealistas, la tenue iluminación. Y el silencio a su alrededor. Los que rodeaban a Ion, ya fueran criados o guardias, sabían que el amo no toleraba la cháchara, que la música, sobre todo la música alta y rítmica, le enfurecía. Así que los guardias hablaban lo menos posible en su presencia, asintiendo con la cabeza para indicar que entendían la orden. El silencio era curativo para Ion. Había veces que se pasaba días enteros medio tumbado junto a la ventana, en una mecedora, y no se oía nada más que el canto de los pájaros al otro lado de la ventana. Por otra parte, el propio Ion se dio cuenta de que aquello no era normal. Que incluso la vida que había llevado antes, con carreras nocturnas por calles desiertas, con borracheras, con colegas de los que no se acordaba a la mañana siguiente, era más natural que su reclusión actual. Pero estaba enfermo, y él mismo se daba cuenta, había sentido su enfermedad cuando su padre vivía, y Ion había querido entrar en la guarida, lo necesitaba. Pero su padre no se lo permitía, obligaba a Ion a trabajar, tenía que mantenerse, tenía que cuidar de él, y eso era insoportable. Cuando Ion se quedó solo, fue como si su mente le hubiera dado el visto bueno. E inmediatamente se dispuso a llevar a cabo su plan de ir a algún lugar donde nadie pudiera atraparle. Ion sabía que, estuviera donde estuviera, de vez en cuando le invadirían la rabia y el anhelo, tan intensos que le dejaban sin aliento. Recordaba la humillación de su infancia, como si reviviera los golpes del cinturón, el acoso de sus compañeros de clase, los años no solo apartados de su vida, sino pasados en el infierno. Y entonces le entraron ganas de aullar, porque entonces no podía vengarse, sino que tenía que humillarse, aceptar todas las ofensas sin rechistar, y Ion sabía que solo una cosa podía amortiguar ese sentimiento de rabia chisporroteante, el dolor ajeno. Era como una droga poderosa, aunque solo funcionara durante poco tiempo. Quizá debería haberse sometido a un tratamiento de verdad. Pero lo sabía, después de todo lo que había hecho, nadie le prohibiría la entrada en un psiquiátrico. Le esperaba la cárcel, que no podía soportar, porque allí también sería humillado, así que era necesario conciliar todo esto de alguna manera, sacrificarse una y otra vez al dios de la rabia que vivía en su alma, y luego ocultar todas las consecuencias. Y sus ayudantes eran hombres que no conocían el miedo, la compasión ni la vergüenza.
Y Juan pagaba generosamente por sus servicios. Él mismo aparecía en público muy raramente, quizá unas pocas veces al año, en los días en que se sentía como era antes, un joven sano y tranquilo. Entonces iba en coche a la ciudad, podía sentarse en algún restaurante, o hacer una reserva con antelación, o quedar con algunos de sus viejos amigos, o incluso adentrarse en la vieja locura de los clubes nocturnos. Sin embargo, siempre le acompañaba uno de los guardias de barba negra. Un guardaespaldas, explicó brevemente, por si alguno de sus amigos se preguntaba de quién se trataba. «BRRR», respondió uno de sus amigos, «no me gustaría confiar mi vida a un hombre así. Parece que podría apuñalarte en medio de la carretera. Mírale a los ojos, no es un hombre, es un lobo». La lealtad de los lobos es legendaria, sonrió John y cambió de tema. A veces, sin embargo, aminoraba la marcha y señalaba a una chica que pasaba por allí. Esa, decía, la chica sería seguida. Y llegaba la hora en que John le ponía las manos encima. Y llegó el día en que Sam, el de la barba negra, apareció en la habitación donde John fumaba solo, disfrutando de la puesta de sol escarlata que ardía al otro lado de la ventana. «Hay que tener cuidado, amo», dijo. Sam había hablado innumerables veces delante de John. Así que este no ignoró las palabras, alzando las cejas. «¿Qué pasa? Finge que eres como los demás. Para. Al menos durante un rato. Han empezado a mirar demasiado a nuestro alrededor». «¿Quién?» Nombres que John no recordaba. ¿El negro? Pero no la encontrarán. No lo harán, sí, asintió Sam, pero encontraron su coche. En el camino a su casa. ¿Qué hacía ese tonto allí? ¿Y por qué a nadie se le ocurrió mover el coche? Simplemente se perdió, sí. Y Stan se emocionó, sí. Una chica hermosa se puso. Él sabía que te alegrarías. Simplemente se olvidó de su coche. Un descuido imperdonable. ¿Imperdonable? Sí. No volverá a salir de caza. Pero se lo ruego, amo, pase desapercibido un tiempo. Ya veremos, dijo Juan a regañadientes, y fue entonces, justo entonces, cuando Catherine entró en su vida. Catherine nunca pensó que llegaría a ser madre de muchos hijos. No, ella imaginaba su vida muy hermosa, como una princesa. Tales sueños se le aparecían desde que su madre le regalaba un vaporoso vestido de princesa. Catherine fue criada por una madre. La mujer era amable, de buen carácter, pero fea como un pecado mortal. Sus dientes torcidos sobresalían hacia adelante como los de Baba Yaga, y muchos niños, al verla por primera vez, se echaban a llorar. La madre de Catherine era trabajadora social. Cuidaba a ancianos, les llevaba la compra de la tienda, llevaba cupones a los médicos y limpiaba pisos. Su sueldo era ínfimo, y la tía María estaba cansada hasta el punto de que por la noche no podía tenerse en pie. Pero siempre tenía tiempo para sacar un minuto y correr a casa, para ver cómo estaba su propia hija, para darle comida caliente y asegurarse de que se sentaba a estudiar. Tiempo libre, aunque solo fueran unos minutos, era lo único que la tía María quería. En cuanto al dinero, nunca tuvo la tentación de aceptar un céntimo de sus mayores. Como resultado, confiaban en ella más que en sí mismos, y más de una abuela le dijo dónde tenía el dinero del funeral en su armario, para que en caso de emergencia la tía María pudiera disponer de él como estaba previsto. Y aunque la pequeña familia vivía duro y muy modestamente, sin embargo, para la víspera de Año Nuevo en un vestido exuberante aireado para Catherine madre ahorró, y la chica brillaba en el jardín no es peor que otras chicas, y entonces Catherine, muy aficionado a los cuentos de hadas, inventó una historia a sí misma que ella es en realidad una princesa, que en la infancia perdió a sus padres. Pero cuando llegue el momento, y ella tendrá todo, y el palacio, y la riqueza incalculable, y, por supuesto, el príncipe, todo lo que Catalina soñaba, quedándose dormida, era tan hermoso que en realidad le costaría describirlo con palabras. El palacio, por supuesto, como en las películas de Disney, de color rosa blanco, nubes hinchadas alrededor, en fin, el paraíso en la tierra, y en la vida de Catherine resultó ser un estudiante muy débil, que apenas podía llegar incluso a 3. Usted tiene una memoria como un pez. 3 segundos, con irritación dijo el profesor, todo lo que he explicado en la última lección,
estás fuera de tu cabeza. Los chicos se rieron, y Catherine Nicla delante de sus ojos, y al final de la escuela primaria no creía que va a salir de ella algo bueno. Después de 9º grado, se fue, aunque su madre le instó a prolongar su infancia y terminar 11 años. En la única escuela técnica estatal de la ciudad Catherine no entró, las especialidades allí eran en su mayoría técnicos, y con las matemáticas en Catherine era un desastre. Abrió otra dirección, maestro de jardín de infantes específicamente para las niñas, y todos se apresuraron allí, la competencia al instante formó increíble. Catalina no lo pasó, mamá de nuevo subrayó y dijo que estaba dispuesta a pagar por su hija a estudiar en otra universidad, donde podría convertirse en un gerente de turismo. Pero incluso aquí Catherine no podía hacer frente a sus estudios. Y ella no tenía las cualidades adecuadas para trabajar en el negocio del turismo. Nunca pudo con una sonrisa encantadora para cortejar a los clientes, persuadiéndolos para comprar tal o cual tour, y Catherine se fue. Se llevó los documentos de la universidad, aunque sabía que eso disgustaba mucho a su madre. Entonces su madre, por sus propios medios, le consiguió un trabajo. Catherine empezó a cuidar a los hijos de otras personas. Como tal, estaba muy solicitada. Ella no se negó a los niños más difíciles, y para los deberes de sus deberes tratados fielmente, y tomó para los servicios de bajo costo. Ella podría ser contratado para acompañar al niño a la escuela y reunirse con él. Catherine estaba listo para sentarse con los niños, mientras que los padres estaban lejos en el cine o en el teatro. Pero, por supuesto, sobre todo ella apreciaba el trabajo constante. Si ella fue invitada a un niño o una niña, y era necesario venir por la mañana, y salir por la noche. Y así día tras día, mes tras mes. Esto ya no es un trabajo a tiempo parcial, sino un salario. Se puede contar con algo, planificar sus gastos. Por eso, Catherine se puso muy contenta cuando la invitaron a casa de una joven familia adinerada. Aquí solo había un niño, Nani, de 4 años, bonito y rizado como un ángel. Su madre se había ausentado unos días por unas horas. Catherine no sabía que la mujer estaba mirando entonces las imágenes de las cámaras de vídeo. La niña se comportaba con el niño como de costumbre con los niños. Le leía libros a Nani, dibujaba con él, salía a pasear, le daba de comer. La única libertad que se permitía era que, si el niño no se terminaba un plátano o un melocotón, no tiraba el resto de la fruta a la basura, sino que se la comía ella. Al fin y al cabo, era un lujo para ella. Estoy satisfecha con esta niñera, dijo la mujer a su marido, que trabaje para nosotros al menos hasta que su hijo vaya a la escuela. Aún no sabía que su marido decidiría tener una aventura con Catherine. En principio, nada original. Hacer una amante de sus criados, viejo como el mundo. Al principio, Catherine aceptó porque temía perder su trabajo y quería complacer al amo. Y luego se encariñó con él, y ya estaba de acuerdo con esa doble vida. Temía que tarde o temprano la casera se enterara, y entonces la echaría. Y el marido, por supuesto, no querría pelearse con su mujer y dejarla, Catherine, pero todo resultó distinto. Catalina se quedó embarazada. Su amante Carlos resultó ser en cierto sentido un hombre decente, no le ofreció deshacerse del niño y no la echó a la calle. Alquiló un apartamento para Catalina y le dijo que si todo salía así, él la mantendría. En una situación así, las mujeres se dividirían en 2 categorías, unas se alegrarían de recibir tal oferta, las otras no tendrían bastante. Catherine no tenía bastante, pero fingía estar contenta. Los contrastes le corroían el alma. Cuando se registró en la clínica de mujeres, dijo que era soltera y que criaría sola al niño. Entonces llegó Carlos y durante horas fingió que tenían una familia feliz, quería a Catherine y cuidaba de ella. Finalmente, su mujer le llamaba y le preguntaba dónde estaba. Carlos levantaba el dedo en señal de que Catherine no debía hacer ruido y mentía diciendo que llegaba tarde al trabajo. Su mujer le dictaba que comprar de camino a casa. Carlos asentía, y Catherine quería gritar fuerte, para que su mujer oyera que ella y su marido acababan de levantarse de la cama. Y que hubiera un alboroto en el tranvía, con gritos, maldiciones y divorcio, porque Carlos está en un buen lugar. Allí, una casa rica, amigos, fiestas fastuosas, una esposa y un hijo. Aquí, amante, un arroyo fresco, por así decirlo, siempre sonriente, satisfecho con todo,
ama sin cuestionar. Catalina se preguntaba si Carlos incluso a veces adivina que ella vive con los dientes apretados, muestra la sonrisa de Hollywood, la ternura, el amor y la admiración solo para que él se diera cuenta, ella es mejor que su esposa, con ella será más feliz. Catalina esperaba, cuando nazca el bebé, Carlos se encariñará con él y sacará conclusiones. Que deje a su mujer la mitad de la fortuna y se divorcie. Ellos y el resto es suficiente. Y para evitar que la exmujer haga intrigas, puede mudarse a otro lugar. Por ejemplo, al mar, que aún no ha visto. Finalmente, nació Mark y Catherine contuvo la respiración. Pero si algo había cambiado, era para peor. El bebé lloraba día y noche, Catalina caminaba agotada. Ahora ya no se reunía con Carlos en la mesa puesta. Sí, y en los placeres de la cama, francamente, no había fuerzas ni ganas. Su amiga empezó a visitarla cada vez con menos frecuencia. No, le transfería fielmente el dinero para la manutención, era cariñoso con su hijo, pero solo se dejaba caer por allí media hora, justificando la falta de tiempo. ¿Te has desenamorado de mí?, le preguntó directamente. Él guardó silencio unos segundos y dijo: tú mismo lo entiendes todo, chico. Ni siquiera la llamó por su nombre, lo que resultaba especialmente ofensivo. Le pareció una costumbre. Una nena, sin rostro para no confundirse con los nombres de sus novias y no ofender a ninguna llamándola de otra manera. Una vez más, si Catherine tuviera la cabeza sobre los hombros, no habría ido a trompicones por la vida, sino que se habría parado a pensar, ¿cómo ser? Estaba claro que tenía que seguir sola, y era necesario prepararse para ese camino. Tal vez debería ir a la escuela después de todo. Podía pedirle a su amigo un lugar donde vivir, pedirle que la ayudara con un trabajo. Y a cambio darle libertad y silencio. Catherine tuvo que convencer a Carlos de que su mujer no se enteraría de nada por ella, en cambio, la joven se las ingenió para volver a quedarse embarazada. Decidió enfrentarse a su rival por el número de hijos. Hasta su propia madre, la tía María, dijo que era una tontería. Nada ahuyenta tanto a un hombre como los niños pequeños, dijo, te das cuenta de que ahí, en esa familia, hay un niño rico creciendo, como solían decir, un barchón. Su padre nunca tuvo problemas con él. La criada le daba de comer, le cambiaba los pantalones mojados y se lo llevaba a papá para que le diera un beso. Ya está, ¿qué tienes que ofrecer? Agotada, totalmente dependiente de tu Carlos. Solo responsabilidad por ti y los niños, reproches ocultos, problemas interminables, llantos de bebé. Créeme, él ya está cansado de ti, y busca una oportunidad para ser libre. Así que dale esa libertad, es lo más deseable para él en estos momentos. No te creo, gritó Catherine y lloró a lágrima viva, estaba realmente histérica. Finalmente, su madre se apiadó de ella, se sentó a su lado y empezó a acariciarle la cabeza. Catherine se dio cuenta de que su madre tenía razón, de que Carlos, si hubiera querido, hace tiempo que le habría hecho una oferta. Es necesario recomponerse y pensarlo todo. Volver al apartamento de su madre, hacinados allí todos juntos, no es una opción, Carlos tiene que ayudarla. Y si ella acepta desaparecer de su vida, probablemente lo hará. Tal vez incluso pedir una hipoteca. Carlos ayudaría con el pago inicial, poco a poco daría dinero. Pero la esperanza de una vida personal se desmoronaba. ¿Quién la necesita con 2 hijos? Catherine esperaba que se obligara a actuar, pero ella misma procrastinaba impíamente, esperando algo, algún abus, que todo se resolviera por algún milagro a su favor. Y así fue. La mujer de Carlos se enteró, hubo algunas personas amables que le vieron ir a casa de Catalina. Y aunque nunca aparecieron juntos por la calle, Carlos, Catherine y los niños, no fue difícil concluir de quién eran hijos. Catherine se quedó helada, oyó en el tubo la voz de su antigua amante. Hablé con mi marido, dijo que, y le puso sobre aviso de que todas las relaciones con usted, inmediatamente se rompe. Tenemos un acuerdo prenupcial, y él no quiere quedarse sin dinero en ese gallinero que le has montado. ¿Así que compras su amor? Catherine no podía soportarlo. Sí, querida, la voz de la mujer tan y veneno de texto, él sabe que para que la forma de vida, que con el tanto amor y aprecio, tienen que pagar. Usted también le gustaría agarrar un pedazo del pastel,
pero saltó como un perro alrededor de nuestra mesa y vio que no funciona. Pero los intentos de robar el pastel de otra persona no desaparecen así como así, tienen que ser castigados. Tu castigo será el siguiente: simplemente desapareces con tu prole de nuestras vidas, y nos olvidamos de tu existencia. ¿Y la pensión alimenticia? Catherine chilló: puedo ir a la corte, para demostrar la paternidad. Esa hora nada vale la pena. Sí quería poner a la examante en su lugar, no tuvo éxito. No me aconsejes, dijo aquello, y Catherine casi pudo ver a la mujer sonriendo. No quieres que te pase nada a ti y a tus hijos, ¿verdad? Y podría ocurrir muy fácilmente. Un accidente de coche, un atropello accidental. Pero, Catherine se queda sin habla. Son los hijos de su marido. ¿Cómo puedes hacer eso? Son sus hijos, no puedes hacerles daño. Son tus hijos, dijo la mujer y cortó la conversación. Catherine intentó recobrar el sentido y no lo consiguió. Estaba cubierta de depresión. Y si antes cuidaba de los hijos de los demás, ahora no tenía fuerzas para cuidar de los suyos. La represión, prometida por su mujer, comenzó de inmediato. Tuvieron que mudarse del apartamento alquilado. Ahora se quedaban todos con la tía María. La abuela jugueteaba con sus nietos, y Catalina, demacrada, ruborizada, vestida con una bata hecha jirones, se tambaleaba de la habitación a la cocina, fumaba un cigarrillo tras otro y decía que todo le daba asco. Y esta vivienda miserable, y la desesperanza completa por delante, e incluso sus propios hijos que no quiere ver. Salimos a dar un paseo. Finalmente, la tía María me espetó: ¿crees que es más fácil para mí? Lo siento, a los 60 años la fuerza no es la misma. Pero tengo sentido del deber y sé que hay que alimentar a los niños. Así que estoy aquí, hirviendo sus gachas. No soporto mirar tu cara triste. Vete, deja que al menos te dé la brisa, tal vez vuelvas de otro humor. Catherine obedeció su consejo simplemente porque quería estar sola un rato, no escuchar las voces de nadie. Es sabido que no hay mayor soledad que la de estar solo entre una multitud. Había un parque no muy lejos de su casa y allí fue. Recientemente, el parque había sido renovado, callejuelas con hermosos azulejos, una fuente, plantado de árboles tuí. Por las tardes ardían aquí los faroles de antaño. Catalina se sentó en uno de los bancos cercanos a la fuente, se colocó de modo que solo llegara hasta ella el sonido del agua. Cerró los ojos y puso la cara al sol. Tal vez por eso se perdió el momento en que él se materializó a su lado. Primero sintió su mirada y luego lo miró ella misma. Sentado en el banco junto a ella estaba el mismo príncipe con el que había tenido miedo de soñar de niña, porque era demasiado guapo incluso para ser un príncipe. Alto, se sentó, pero seguía pareciéndolo. De cuerpo hermoso, con una camiseta negra de tirantes que dejaba al descubierto unos brazos morenos. Bíceps voluminosos. También tenía el pelo negro y los ojos grises claros, casi blancos, con un borde oscuro. El tipo de ojos que dicen que tienen un toque de dulzura. El joven la miró y sonrió. La sonrisa era dura, imperiosa, al mismo tiempo, complaciente, casi hipnotizadora. Catherine no recordó después lo que le había preguntado. Pero realmente fue como una hipnosis. Ella entendió, cualquier cosa que él le hubiera ofrecido, ella habría aceptado, dicho, sí, sacudió la cabeza, como si intentara librarse de una obsesión, y le oyó preguntar, ¿vamos a dar una vuelta? Y él señaló con la cabeza el coche grande y reluciente que le esperaba en el aparcamiento cercano al parque. John tenía uno de esos raros días en los que estaba de buen humor. No se dio cuenta de que no tenía ganas de ir a un restaurante, ni siquiera a un bar. Paseó por el parque y comió helado de un cucurucho, como cuando era niño. Luego se sentó en un banco y vio por casualidad a esta tía. Ahora, en su posición actual, podía elegir a casi cualquier chica. Y ya entendía bien lo que atraía su atención: muy jóvenes, dobladas como muñecas Barbie, y lo más importante, indefensas. Podía romper a cualquiera de ellas, pero le atraían especialmente aquellas en las que reconocía inequívocamente a las víctimas. No había nada en esta persona que le gustara normalmente. Tioka era lo que él llamaba gente joven, pero con figuras borrosas, rostros irreconocibles y ropas de mal gusto. Sin embargo, la chica olía a algo, a desesperación, o algo así. Y lo percibió de forma inconfundible.
Esas sensaciones eran similares a disfrutar de un buen perfume. ¿Vamos a dar una vuelta?, repitió, sus labios temblaron y formaron una mueca. Se levantó con un movimiento flexible. Y la chica se levantó también, sin apartar los ojos de él. Y le siguió hasta el coche. John había venido a la ciudad solo, sin sus guardaespaldas habituales, y por eso el coche parecía inusualmente grande y vacío. Catherine se sentó en el asiento trasero y miró por el retrovisor, y él de vez en cuando apartaba los ojos de la carretera y le sonreía. Ella no preguntó nada, y él no iba a hablar con ella. ¿De qué iba a hablar con semejante idiota? Pronto, sin embargo, cantaría, pero no como ella esperaba. Iban ya conduciendo por el bosque, por la estrecha carretera que llevaba a su casa, cuando ella dijo de pronto: «Tengo que llegar a casa antes de que anochezca, tengo niños». Él volvió a sonreír. Sí, sin duda, era un cuento de hadas. Por alguna razón le recordó a La Bella y la Bestia. Solo que ella misma no era una belleza, pero su acompañante sí. Su casa era como aquel castillo encantado cuando el hada malvada lo había hechizado. Hermosa, enorme, pero tan lúgubre que daba escalofríos. El joven, aunque parecía un príncipe, tenía ojos de monstruo. «Entra», le dijo, y la condujo hacia la casa, de modo que los tacones de sus zapatos repiquetearon en las losas. Tenía un hermoso apartamento con un balcón que daba al bosque. Pero lo que más le gustaba a Juan era el sótano, que se extendía bajo el castillo. Aquí tenía una bodega, y otro dormitorio, a donde iba si había tormenta, ya que de niño le daban miedo las tormentas. Y su habitación favorita, donde entretenía a sus invitados. O mejor dicho, a sus invitados. «Trae vino y algo más», dijo John a uno de sus ayudantes. «Primero debemos alimentarla». Catherine no podía beber en absoluto. Pero ahora se encontraba en un estado extraño. Sus nervios estaban crispados, y sin embargo, lo que la rodeaba no podía ser más que un sueño. Se convenció de ello. ¿Qué otra explicación se le ocurría para lo que estaba pasando? John le sirvió un gran vaso de vino y ella se lo bebió como si fuera agua. Y, por supuesto, en pocos minutos estaba borracha. Y todo lo que sucedió después, esa enorme cama, sus manos, sus ojos, tan cerca que no había nada en el mundo más que ellos, todo era un sueño y nada más. Entonces ella lloró. «¿Ya estás llorando?», preguntó él despreocupadamente, sin darse cuenta de que «ya» era la palabra clave de la frase, porque entonces ella estaba obligada a llorar. Moqueó aún más desesperadamente. «¿Por qué es así?», se preguntó a sí misma, a él o a otra persona, al destino o a cualquier otra cosa. «¿Cómo que es así?», preguntó él, ni siquiera se echó una manta encima. «¿Por qué es que he sido el peor desde que era un niño, acosado por todo el mundo, y nunca tuve la oportunidad de cambiar las cosas? Y ahora, sé que lo que está pasando es un engaño de algún tipo. O me voy a despertar y nada de esto está pasando. O simplemente me vas a echar», y llorando, empezó a contarle su vida. Ahora no estaba avergonzada, y no le parecía que estuviera actuando de forma extraña, abriéndose a un hombre que era básicamente un extraño, con el que solo estaba unida en la cama, y nada más. «Así son las cosas», habló de cómo se burlaban de ella por su mísera ropa. ¿Qué otra cosa podía permitirse su madre? Siempre se le caían las cosas, las rompía, se metía en líos. Como les gustaba a las chicas tener cerca a una rata así, con la que eran bellezas y favoritas del destino. Todas estas chicas le habían hablado de sí mismas antes. Le rogaban que se compadeciera de ellas. Hablaban de sus viejos padres, de sus queridos hermanos y hermanas, de que la vida acababa de empezar para ellas. Todas eran felices en esa vida pasada y soñaban con volver a ella. Y esta chica era 100% pollita, y estaba tan aburrida de la vida como él. Porque todo el mundo la acosaba, y la única persona con la que tenía alguna esperanza de cambio la prefería a otra, y algo se agitó en su alma, por primera vez en años. «Vete de aquí», le dijo. «¿Qué?», sollozó de nuevo, incapaz de oír. «Fuera de aquí, he dicho. Vístete y ahora te llevan de vuelta al pueblo». «A mí también me echas», dijo ella con voz desesperada, «soy la más infeliz». «Eres la más afortunada», sonrió él con su sonrisa más encantadora, «no sabes la suerte que tienes».
Lárgate de aquí. Se levantó y salió. El dobladillo de su bata de seda hacía que sus rápidos movimientos parecieran alas negras. 10 minutos más tarde, la incomprendida Catherine subía al coche. Oyó al hombre de barba negra que debía llevarla a preguntar a John: ¿La está dejando ir, amo? Ha memorizado este lugar, ¿verdad? Nunca volverá por aquí. John se apoyó en la puerta y le hizo un gesto a Catherine: olvídalo todo, ¿entiendes? Va a ser malo. No le hará caso, amo, dijo el hombre en voz baja. Si no lo hace, se arrepentirá. Y John se marchó sin mirar atrás. Barbanegra condujo el coche tan rápido que el paisaje fuera de la ventana se fundió. No conduzcas, pidió Catherine, tengo miedo. Ya no hay nada que temer, dijo con acento gutural, pero nadie bromeaba, olvida que estuviste aquí. Si vuelves, te quedarás aquí para siempre. La dejó en las afueras de la ciudad y se marchó igual de rápido, dejándola en la carretera desierta preguntándose cómo volver a casa si no tenía dinero en el bolsillo. Efectivamente, su casa era el Armagedón. La asustada tía María llamó por quinta vez a todas las autoridades, y los niños, abandonados a su suerte, empezaron a llorar, presintiendo que algo malo había ocurrido. La madre se colgó del cuello de Catalina, apretó a su hija entre los brazos para que sufriera, la besó donde pudo. «Viva. Viva», repetía. «Déjame en paz, mamá». Catherine, con las piernas temblorosas por el cansancio, se fue al dormitorio y se quedó dormida, sin apenas tocar la almohada de la cabeza. Parecía que después de este incidente, los poderes superiores habían tomado a Catherine bajo su protección. Carlos se reunió de nuevo con ella y le entregó en secreto una buena cantidad de dinero. «Invierte en una casa», le aconsejó, «sabes, no puedo ayudarte regularmente, pero tal vez pueda hacer algo por ti y los niños de vez en cuando». «¿Y si me caso?», preguntó Catalina entrecerrando los ojos, «y otra persona criará a tus hijos». «Si Dios quiere», respondió Carlos con sinceridad y se corrigió, «si Dios quiere, que conozcas a un buen hombre al que ames. Entonces tú y los niños seréis felices». Aquel momento bastó para que Catalina se diera cuenta de lo que había sido incapaz de aceptar todos los años anteriores. Carlos no la ama ni la ha amado nunca de verdad, ni a ella ni a sus hijos. Simplemente tenía el suficiente sentido del deber como para no abandonarlos a su suerte. No sabía cómo habría sobrevivido a esto antes. Y ahora no le dolía demasiado. Porque por primera vez en su vida, estaba realmente enamorada. Sí, del mismo hombre misterioso que era tan guapo y enigmático como el héroe de la novela y que había condescendido con ella. Debía de haberle tocado de alguna manera, de haber hecho que le gustara, o nada de esto habría sucedido. El dinero que Carlos le dio sirvió para pagar el extra, y muy pronto Catherine, sus hijos y la tía María se mudaron a un apartamento de 2 habitaciones, modesto, pero bastante decente, en un barrio acomodado. La tía María suspiró como si se hubiera quitado un gran peso de encima. «Ahora vamos a tomarnos un pequeño respiro», dijo. «Ajá», Caterina sintió despreocupada. «Mamá, estoy embarazada». La tía María se incorporó así. «¿Pero cómo?», balbuceó. «Tienes que», completamente sin mente. «Usted sabía que Carlos no se casó con usted, por lo que no se dio cuenta de qué». «¿Y el qué lugar pensó?». «Bueno, yo sé lo que estaba pensando». «Tal vez no es él», Catherine dijo con los labios para que su madre no la oyó, «pero definitivamente no es él». El ceño de su madre volvió a arrugarse con una expresión de angustia. Durante semanas continuaron sus encarnizadas discusiones con su hija. La tía María insistía en que la niña nunca debía quedarse atrás. «Carlos no dará nada más, y ya es generoso. Y Catalina, que no tiene una educación sensata, ni trabajo, ni parientes ricos, no sacará 3 hijos para nada». Por supuesto, la madre tenía razón, pero Catherine tercó. Ella quería dar a luz a este niño, y nunca le diría a la tía María lo que estaba haciendo. Soñaba con John. Él acudía a ella todas las noches, y por la mañana, cuando se despertaba, era el comienzo de un largo y pesado día con sus interminables responsabilidades. Catherine esperaba una cosa, que tarde o temprano John se diera a conocer. ¿Y si no lo hacía? Si iba a ser su hijo, entonces Catherine lo encontraría. Novelas de amor barato, que le gustaba leer, convencido de que el hombre simplemente no puede resistir al ver al heredero.
El hecho de que Carlos abandonara fácilmente a sus hijos no convencía a Catalina de nada. «Daré a luz a este bebé», dijo firmemente Catalina a su madre, y empezó a buscar argumentos que convencieran a la anciana en la justificación de tal decisión. 3 hijos, ya es madre de muchos hijos. Habrá prestaciones, subsidios. E irá a trabajar. Llorando, la tía María dispuso que su hija trabajara como asistente social. Así, al menos, cobraría el subsidio de maternidad. Ekaterina nunca lo había pasado tan mal. Su madre siempre intentaba librarla de las tareas domésticas, y ahora este mismo trabajo se le acumulaba 10 veces más. Pesadas bolsas, que tenía que llevar a sus viejos de las tiendas y dar cuenta de cada céntimo. Colas interminables en las policlínicas. Ekaterina esperaba cupones para sus pupilos, cogía para ellos certificados de las empresas de servicios públicos. También lavaba las ventanas, limpiaba los armarios, fregaba los suelos y daba de comer con cuchara a los enfermos. Estos olores, se quejaba a su madre por la noche, no puedo más. Todos los rincones huelen a cosas viejas. Estoy ordenando la ropa y a veces se me revuelve el estómago. Ten paciencia, respondió la tía María con indiferencia. Si hubieras hecho lo correcto, habrías encontrado un buen hombre y habrías tenido una familia. No, le robaste el marido a otra. Aquí Boomerang y voló. Catherine dejó de buscar la compasión de su madre. Solo quedaba esperar el día en que se irá de baja por maternidad, y al menos de trabajo duro se salvará. En el hospital de maternidad Catherine recordó, y se sorprendió de que esta vez ella vino aquí, en ambulancia. En ocasiones anteriores la había traído Carlos. Catherine tampoco pudo pagar una habitación separada. Pero aparte de eso, todo fue muy bien, y tuvo una niña. Dámela un momento, o al menos enséñamela, le pidió Catherine aún en la sala de partos. Una mirada al bebé le bastó para darse cuenta de que no se equivocaba. El pelo negro era inusualmente espeso y largo para un recién nacido, y sus ojos eran exactamente iguales a los de su padre, grises claros con bruma. Tan brillantes e inusuales que estaba claro que su color no cambiaría, y así permanecerían. La tía María estaba amargamente convencida de que solo los jorobados serán corregidos por la tumba. Convertida en madre de muchos hijos, Catalina no se decidía. No podía concentrarse en los niños y en el hogar. Una vez hechas las cosas más necesarias, se sumergía en sí misma y rondaba en algún lugar de sus pensamientos. Tranquilízate, le dijo la tía María, si esperas que te eche una mano toda la vida, no es así. Tengo la tensión por las nubes. Necesito un poco de paz y tranquilidad. A veces quieres tomarte una pastilla e irte a dormir, y dormir hasta que te duermas. Pero no lo haces. Si algo les pasa a tus hijos, vienen corriendo a mí. Están acostumbrados a que la abuela esté ahí para ellos. Y cuando el bebé llora por la noche, una madre tiene que dormir medio tuerta. Solía despertarme cuando tú, pequeño, te movías en tu cuna. Y te quedabas dormido. ¿Cuántas veces me levanté por la noche para consolar a tu hija? A Catherine. ¿Y quién tiene la culpa de esto?, preguntó sarcásticamente la tía María. Recuerda, méteme en el ataúd, serás aún más dura. Pero Catherine no creía en tal perspectiva. Su madre fue siempre, y toda su vida se mantuvo de 2 vidas, tiró de cualquier carga. Y ahora, por supuesto, ella es solo jactancia. Todo su tiempo libre Catherine pasó a averiguar cualquier cosa sobre John, para encontrar un lugar donde vive. Hubo un momento en que ni siquiera podía averiguar dónde la había traído. Solo podía orientarse por el tiempo que había pasado en la carretera y por el hecho de que era una zona boscosa. Ahora miraba imágenes en internet, imágenes por satélite, y por fin descubrió una casa enorme, situada en lo más profundo del bosque. Decidió ir allí con su hija. Que tuviera una niña, no un niño, pero el aspecto de la pequeña hada es tal que es imposible dudar de la paternidad. Pero entonces se produjo un acontecimiento, no que alterara sus planes, sino que la hizo posponerlos por un tiempo. La tía María tuvo una crisis hipertensiva, sí, tanto que tuvo que llamar a una ambulancia. Llegó un tipo, muy inexperto, todo el rato llamando a alguien por teléfono, aconsejando qué y cómo hacer.
Le midió la tensión, le puso un par de pastillas bajo la lengua, le puso una inyección y se despidió. 2 horas más tarde, la tía María ya no era capaz de comprender nada. Había perdido el habla y la mitad derecha de su cuerpo estaba insensibilizada. Esta vez llegó un equipo experimentado, y el paramédico envió inmediatamente a Catherine a buscar ayuda para el transporte. Su madre tiene un derrame cerebral, la llevamos al hospital. Pero ni siquiera aquí Catherine se había dado cuenta de la gravedad del asunto. No tenía ninguna duda de que su madre se recuperaría. Solo le preocupaba una cosa: cuántos días pasaría en el hospital, y si ella, Catherine, en ese momento con la casa. Por eso, cuando recibió la llamada de que la tía María había muerto, la noticia la dejó completamente atónita. Durante un rato se quedó sentada y volvió en sí. Por supuesto, entonces empezó todo el ciclo de organizar funerales y servicios conmemorativos. Y si no hay nadie que se ocupe de estas preocupaciones, los familiares no tienen tiempo de sumergirse de lleno en el dolor. Afortunadamente, las mujeres en torno a las cuales la tía María había trabajado toda su vida recaudaron dinero y organizaron el funeral. Pero cuando el funeral y todas las ceremonias quedaron atrás, Catherine sintió que el mundo se derrumbaba. Todos los problemas, que antes habían recaído sobre su madre, ahora recaían sobre ella, el dinero que le quedaba, Cotnapalacal, los profesores de la guardería se quejaban de que sus hijos se peleaban a manos llenas, y además tenía que buscar un nuevo trabajo más remunerado, porque de lo contrario su pequeña familia tendría que vivir de hambre. Catalina trató de ponerse en contacto con Carlos y Pouca al menos algo de dinero, pero resultó que el ex amigo cambió el número. Llamó al número de casa, la esposa se puso al teléfono, y reconoció Catherine por el silencio. Se quedó sin aliento para contestar al teléfono. Llamaré a la policía, prometió la mujer de Carlos, les diré que nos estás chantajeando. Y me aseguraré de que me crean. No había nadie más a quien recurrir. Así que Catherine decidió llevar a cabo su viejo plan. Primero, fue a la vidente local y le llevó todo el dinero que le quedaba. ¿Qué necesitas?, preguntó la vidunya, Dodoroto hechizo. Catherine pensó un momento. Si se trataba de Carlos, todo estaría claro. Apartarse de su mujer, un hechizo para ella, para Catherine. Un servicio complejo. Pero nada sobre Juan estaba claro. Sobre un hombre quiero saber, dijo Catherine honestamente, cómo me trata, y si alguna vez estaremos juntos. La adivina no se comportó de forma original. Pidió una foto de John y algo que le perteneciera. Catherine tenía ambas cosas. Encontró la foto por accidente en algún sitio web. Y la única vez que había estado en el castillo, había llevado un pañuelo. Ese pequeño trozo de seda era la única prueba de que no había soñado toda la historia. Y la hija de Ada, por supuesto, otra prueba. La adivina puso primero la mano sobre el pañuelo. Y Catherine notó cómo le temblaban los dedos. Entonces la mujer miró el cuadro y retrocedió. Intentó contenerse, pero aún así Catherine notó el movimiento. No te acerques a él, dijo la adivina. Catherine arrugó la nariz con desdicha. ¡Qué tontería! ¿Por qué? Ni siquiera parece estar casado. Y no te acerques, la pitonisa apartó rápidamente de sí un pañuelo y una foto. Y luego se inclinó hacia Catherine y le dijo, mirándola fijamente a los ojos. Este hombre es malvado. No tiene más que maldad en su alma. Si te acercas a él, habrá una gran desgracia. Pero tengo a su hija, Catherine no pudo soportarlo, chilló. ¿Él lo sabe? No, confesó. Y no se lo digas, dijo la adivina, nunca se lo digas. ¿Se parece la chica a él? Mucho. Entonces vete de aquí para que no pueda verla ni por casualidad en la calle. Pero, ¿de qué problemas me estás hablando?, interrogó Catherine. La adivina puso las cartas sobre la mesa, y a cada carta siguiente que echaba, se encontraba con una rígida inclinación de cabeza, que decía con precisión, ya me lo esperaba. Las cartas eran todas negras, picas y algunas cruces. Mejor que no lo sepas, la adivina sonrió rígidamente y mezcló las cartas.
Catherine perdió el sueño. Y si antes estaba dispuesta a creer en las fuerzas de otro mundo, ahora cada vez más se abría paso en ella el deseo de hacer exactamente lo que quisiera. No escuchar a nadie, y ser como será. Llegó el día en que, habiendo enviado a los niños al jardín de infancia por la mañana, llamó a un taxi y nombró el pueblo donde comenzaba el camino hacia el castillo, perdido en el bosque. Catalina trató de vestir a su hija lo mejor posible. La niña era guapa por naturaleza, y ahora parecía una muñeca. En el camino Ada se comportó muy tranquila, y Catalina dio gracias a Dios por ello. Estaba terriblemente agitada, y no quería ocuparse de los caprichos de la niña. ¿A qué casa te llevo?, preguntó el taxista cuando entraron en el pueblo. Catherine sacó apresuradamente dinero de su bolso. Tenga. Pero si puede, iremos más lejos, no tardaremos mucho. Se lo mostraré en el mapa de mi teléfono. Y pagaré la cantidad extra, por supuesto. Al taxista no le importó. Llevaba todo el camino intentando que Catherine hablara con él, y no había renunciado a hacerlo ahora. Nunca he conducido por aquí, dijo, enviando obedientemente el coche hacia adelante. Qué bosque más bonito, en otoño seguro que hay muchas setas. Deberíamos reunirnos alguna vez para una caza silenciosa. Y Catherine se quedó allí sentada, tensa como una cuerda. En cualquier momento podía salir a la carretera uno de aquellos hombres asustadizos de barba negra y detener el coche. Oh, probablemente la clarividente tenía razón, debería haberle hecho caso. Pero llegaron hasta el castillo sin problemas. Y el taxista silbó. No sabía que aquí tuviéramos tanta belleza. Estuve en Toulyati, donde hay un castillo Garibaldi. Pero allí el lugar está abarrotado, es fácil llegar, pero aquí. Cuánto esfuerzo se ha invertido, y la gente ha construido en medio de la nada. Perderán ingresos. Y para el hotel es inconveniente, demasiado lejos de la ciudad, y en días festivos por la misma razón no será filmado. Y no estoy hablando de sesiones de fotos. Catherine le pasó unos cuantos billetes más. ¿Te espero?, preguntó el taxista. ¿Qué ha dicho? No, tal vez no. Catherine cogió a la niña en brazos y se dirigió a la puerta. Ya da igual, muerta o muerta. Oyó el coche arrancar detrás de ella, el taxista se alejaba. Y Catherine ya caminaba por el camino de entrada, preguntándose si alguien le abriría la puerta. Un hombre alto, moreno y con camisa negra apareció ante ella como salido de debajo de la tierra. Había una pregunta en su mirada, pero había algo más que hizo estremecer a Catherine, una determinación fría y despiadada de hacer cualquier cosa. Balbuceó. Aquí hay una chica. He estado aquí antes. Y ahora. Esta es la hija de tu amo. El hombre miró a la niña, luego hizo una señal a Catalina para que no se moviera y desapareció en la casa. Ella esperó mucho tiempo, cerca de un cuarto de hora. Ada se cansó y empezó a gemir suavemente. Finalmente, la puerta se abrió y el hombre volvió a hacerle señas para que entrara, luego la condujo por los largos y sombríos pasillos. Finalmente, asintió, por aquí. La habitación en la que entró era una biblioteca. Estanterías del suelo al techo. Un escritorio, seguramente carísimo, probablemente robado de algún museo. En fin, parecía un huésped del siglo XIX. No se dio cuenta de que John estaba de pie en la esquina más oscura. «Me has despertado», dijo. Catherine esperaba muchas cosas, pero no esa frase. No era así como ella quería empezar la conversación. Por eso estaba confusa y preguntó. «¿Es mediodía, ya has dormido?» «A mí me da igual la hora que sea fuera, a menudo confundo el día con la noche». John se sentó en el sillón y miró a Catherine con el bebé en brazos. A ella no le ofreció asiento. Catherine se adelantó. «Toma. Quería enseñarte. Esto es tuyo. Aurs». «Ya me lo han dicho». John ni siquiera miró al bebé. «¿Y qué quieres?» Yo quería que ustedes dos se conocieran». Catherine se sintió como una completa tonta. «Te advertí que no vinieras»,
dijo John casi con dulzura, ¿por qué desobedeciste? Pero nuestra hija. Dijo, como hablando consigo mismo, este no es un buen momento para mí, y mi mejor amigo es el silencio. No necesito rumores innecesarios, cotilleos, búsquedas, al menos no todavía. Así que voy a darte una oportunidad más. Pero necesito meterte en tu estúpida cabeza que no habrá una tercera. Así que te vas a ir ahora. Pero solo. El bebé se queda aquí. ¿Cómo? Catherine se quedó con la boca abierta. Y sabrás, ahora John pronunciaba las palabras, que si vuelves a intentar venir aquí o investigar mi casa, a tu vástago le partiré el cuello inmediatamente. Mientras estés callado, la niña vivirá aquí tranquilamente. La cuidarán. ¿Por qué estás tan nervioso? No es tan malo para ti. No eres muy buena madre. Tenía curiosidad, y sé que viniste a mí aquella vez, olvidándote de casa y de los niños. Olvídate también de esa mocosa. Y ahora, vete. De vuelta a casa, Catherine comenzó a enloquecer. Ahora ya se daba cuenta y los vecinos. Podía ir al hueco de la escalera en camisón, desarreglada y quedarse así durante horas hasta que alguien la llevaba de vuelta al apartamento. ¿Qué haces aquí? Un vecino se abalanzó sobre ella. Esperando, respondió Catherine sin vida. ¿A quién esperas? ¿Dónde está tu hija? Ella, pensó Catherine por un momento, está con unos parientes. Está bien. Bien. Entonces vete a casa y acuéstate. ¿Llamamos a un médico para ti? Pero Catherine, sin escuchar, como una sonámbula se adentró en las profundidades de su apartamento y la puerta se cerró tras ella. Pero cuando sus hijos empezaron a llamar a la puerta de la misma vecina, y llorando, le pidieron algo de comer, la mujer no pudo soportarlo y llamó primero a los servicios sociales, y a los ya un equipo psiquiátrico. Los chicos fueron enviados a un centro de rehabilitación, y a Ekaterina le pusieron inyecciones. No le detectaron ninguna enfermedad mental grave e incurable. Pero era evidente que seguía siendo inadecuada. En el primer tiempo, el más agudo, estuvo tumbada sola, le dieron somníferos y otros medicamentos. Luego la trasladaron a una habitación triple. Las vecinas Natalie y Katie, en comparación con Catherine, parecían bastante sanas. Iban a comer a la cantina del hospital y cuchicheaban mucho después de que se apagaran las luces por la noche. Natalie estaba demasiado estresada, demasiado sobre sus hombros. Y en el momento en que su vida dio un giro a mejor, empezó a alucinar. Hubo un tiempo en que amaba esta ciudad. Cuando era niña. La infancia lo viste todo de colores mágicos. Encuentra su poesía en los patios donde funcionan salas de calderas y talleres mecánicos. Cada arbusto en expansión podría ser un castillo para una muñeca. Cada rascacielos, brillando al atardecer con sus luces encendidas, un inmenso barco navegando a lo lejos en un océano oscuro. Y entonces llega la juventud, que eleva el alma de puntillas, y uno ve con ojos que nunca más le permitirán ver. El verano de su 17º cumpleaños. Los exámenes de graduación. Días lluviosos, cálidos y ventosos. Verdes cascadas de álamos. Enormes ramos de peonías, rosa pálido y blanco. Recién abiertos. Olor vertiginoso. Mojados por la lluvia. Un ligero vestido de seda, blanco, de los mismos colores rosas. Y un viento que parecía llevarla por el mundo, por la vida como su soberana. Añoraba ferozmente el instituto. La suciedad y el bullicio del dormitorio no eran nada. Lo insoportable es estar siempre a la intemperie. 5 personas en una habitación. 5 chicas sin imaginación, soñando con quedarse para siempre en este centro regional. ¿Para qué? Para evitar ser asignadas al pueblo. ¿Por dónde? Por matrimonio, casi no importa con quién. Mientras tenga un registro local en mi pasaporte. Dormitorio, universidad, calles, gente por todas partes. Ni un minuto para estar a solas consigo misma, para no olvidar lo que le es querido. Por la noche soñaba con el silencio de su habitación.
Y solo unas pocas veces, no más a menudo que los cumpleaños y las noches de Año Nuevo, el que no estaba allí en la vida vino en sus sueños. Y tomaba su mano entre las suyas, y todo se hacía realidad. Volvía a ella la felicidad de la infancia, y la huida, y las cosas no dichas que se derretían y se esfumaban en cuanto abría los ojos. Pensó que volvería a casa y que el instituto quedaría en su memoria como un sueño terrible. Pero ese día llegó, y enseguida quedó claro que uno no entra dos veces en el mismo río. Ya no es la misma. Es adulta. Y está sola en el trabajo. Y nadie es responsable de su vida salvo ella misma. Y por las noches no hay fuerzas para nada más que para darse cuenta del paso del tiempo y del vacío, de lo infructuoso de este fluir. Y así no se puede pensar. ¿Para qué vivir? Creía que tal vez nunca se casaría, porque con rara constancia no le gustaba a nadie. Aunque era atractiva en apariencia, incluso inusualmente atractiva. Pero siempre se dejaba llevar por esas esferas turbias y los demás la percibían como excesiva seriedad, mirándolo todo por encima del hombro, y ella ni siquiera intentaba cortejar. Pero aún así se casó. Este hombre era lo suficientemente sencillo como para no notar nada extraño en ella. Y ella ya estaba atormentada por la soledad que antes anhelaba. Los cónyuges son dos bueyes arrastrados al mismo arado. En parte era cierto. Ahora no hay miedo al retraso de los salarios ni a la compra de patatas para el otoño. Hay otros hombros lo bastante fuertes para cargar sacos. Y por trivial que sea, el calor del cuerpo de otro hombre cerca. Y los sueños eran cada vez menos frecuentes. O mejor dicho, casi ningún sueño. Ojalá pudiera acostarme. Y como en un pozo negro, del que por la mañana apenas se sale. Y cuando los niños se fueron. Sabía que tanto las personas cercanas como las desconocidas la condenaban por semejante lujo. Un niño, como un coche, requiere cierta cantidad de dinero. Si no hay dinero, no se tiene. Calcetines blancos, mantas de encaje, biberones espumosos. Y ella misma, con un bonito cochecito. Tuvo a su último hijo durante el impago. En ese mismo día de agosto, cuando el dinero en efectivo se derritió como el humo, y las tiendas cerraron apresuradamente para reescribir los precios. Alguien se hizo aún más rico, se construyó otra villa en Canarias. Y la recién nacida se vio privada de la más modesta dote, y le arrebataron su cálido abrigo de invierno. Corriendo en el frío casi en un impermeable vecinos horrorizados y dijo las palabras tradicionales sobre la pobreza proliferante. Y entonces zapatos con lazos premoda, de una caja del desván sacados del desván. Sopa vacía para el almuerzo. Y el mismo carrusel de ardillas mes tras mes. Tenía que conseguir un trabajo. ¿Pero dónde podía encontrar uno? Los jóvenes han crecido, entienden de ordenadores y buscan los puestos de moda, gerentes, supervisores, comerciantes. O algo parecido, no se puede pronunciar. Y simplemente no hay niños, no hay látigos, siempre listos, dispuestos a todo. En la oficina del paro se encogen de hombros. Tienen 2 puestos vacantes, un limpiador y un encargado de sala de control. Lágrimas por la noche en lugar de sueños. ¿Qué nos depara el día de mañana? Y no hay esperanza a la vista. Entonces, de repente, le ofrecen un trabajo. Más tarde dirá, es el sueño de un idiota hecho realidad. Y no un trabajo cualquiera para envidia de los demás. La tranquilidad y la amplitud de un despacho privado. Este mismo equipo de oficina, antes solo visto en televisión. Los compañeros de trabajo son educados, y el sueldo puede tapar todos los agujeros. Vestirse, criar hijos, enseñar, tratar. Hay para todo. Excepto para el jefe. Todos los caminos llevan a Roma, todos los finales acaban en ella. Ella enojada, amenazante, te despediré. Es joven. Pero el jefe tiene que justificar su existencia. Y ella lo hace mal. Hazlo mal 10 veces. Sal de tu pellejo, no será lo mismo. Llegaba a casa a medianoche. No vio a los niños. Líneas de ordenador fundiéndose en sus ojos,
pánico en su corazón de que la despidan. ¿Y qué? Es el fin del mundo. No puedes estar al borde del abismo demasiado tiempo. No puedes ir por aquí o por allá, pero no puedes estar siempre al límite. Nadie creyó que ella misma solicitó el trabajo. ¿Cómo iban a creerlo? Para un trabajo así, otras personas lo cogerían con las manos, los pies y los dientes. En estos tiempos, en su posición, nadie se dio cuenta de que ya no hay fuerza para tener miedo. Y no hay lugar en el alma donde no te limpiarían los pies. Fue como si se despertara un día de agosto. Salió al porche, al jardín. Era una mañana tranquila. Cálida. Huele a manzanas. Hay una alfombra de ellas en el césped. Deberíamos recogerlas, hacer mermelada. Espuma para los niños. Por segunda vez este verano las rosas florecen exuberantes. Puedo coger un ramo en el rocío de la mañana y llevármelo a casa a la mesa. Rosas rosa suave, rojo oscuro, amarillo limón. Delicadas como no se ven en todos los cuadros. Corta las rosas y en voz baja, antes de que nadie se levante, recita una oración. Y no da miedo. Y tranquila. Recita palabras antiguas y cree que todo saldrá bien. Los niños se alegran de tener a su madre cerca. Ella nota por primera vez cuánto la echan de menos. Incluso en esta tarea suya, lavar la ropa, cocinar, se acurrucan a su alrededor. Y cómo han crecido. Y lo listos que se han vuelto. No había tiempo para darse cuenta de la vida. Y ahora es como si se detuviera, los ojos asombrados para descubrir, sí, qué buena está la mañana. La misma frescura que había en sus 17. Y los niños que esperan todos sus cuentos. Y los libros que recordaba como amigos. Y el mundo entero, que no se cierra para ella en absoluto, alégrate de ello. Y aquella noche, antes de que pudiera apoyar la cabeza en la almohada, llegó aquel que ella creía que nunca más volvería. Y le dio la mano. La situación de Katie era diferente. Ella pensaba que tenía muy mala suerte. Por primera vez en su vida, quiso matar a un hombre. Si fuera un villano, estaría bien, pero no. Para entender el alcance de su desesperada sed de sangre, sepan que era un hombre tranquilo y bondadoso. El hombre de la cámara. Todo el mundo reconocía que tenía talento. Sus exposiciones reunían a los habitantes de una pequeña ciudad, y las obras a la venta se agotaban al instante. No eran cuadros sin alma sacados de una tienda. Sus obras respiraban. Todo lo que tenías delante estaba vivo, despertando, saliendo de detrás del sol del Volga, o dormido en una pila de muchachos. Y detrás del sobrecogimiento con que el autor captaba esos momentos, podías sentir la bondad y la sensibilidad de su alma. Pero cuando este genio reconocido decidió hacer feliz a su departamento y para el día de San Valentín hacer a cada uno un retrato. No, al principio estaba tan emocionada como todos los demás. Rara vez la fotografiaban. En los últimos 5 años, cuando cambió su pasaporte de la antigua a la nueva. Tiene que quedar algo de cada periodo de su vida, ¿no? Además, Evan era muy concienzudo. De pie, sentado, tumbado, haciéndole fotos desde todos los ángulos, girándole hacia aquí y hacia allá. Seguro que será algo para colgar en la pared, e incluso admirarse en secreto, sí, soy yo. Deliberadamente se soltó el pelo y escondió la barbilla en el lujo de su cuello blanco y negro brillante. Mantuvo los ojos cerrados un momento y luego los abrió para dar a su mirada un aire de misterio. Mientras hojeaba una gruesa revista de papel satinado en la peluquería, había leído por casualidad que así era como lo hacían las modelos. Se suponía que tenía que ser así, acento en la cara, el resto difuminado. Ojos oscuros, un poco de pelo rizado. Estaba en la edad en que el rostro se define. La experiencia se refleja en ella, pero aún no ha envejecido. La confianza juvenil en sí misma estaba siendo sustituida por la conciencia de su fuerza real, y eso también significaba mucho. Cuando Evan, con su habitual sonrisa tranquila, puso las fotos sobre su escritorio, se dio cuenta de que era capaz de asesinar.
No, ¿qué clase de cámara tiene que solo hace fotos de cucarachas? Así se podía distinguir cada pelo de sus patas. ¿Pero quién le haría eso a una mujer? Ahí está, por favor, torpemente apoyada en una pared que acaba de ser decorada al estilo euro. ¿Por dónde empezar a ponerse una cruz gorda? ¿Por arriba? Su pelo no es rizado en absoluto, sino que cuelga en jirones como si se hubiera quemado químicamente. Todos los días de sus 32 años están estampados en su cara, al menos los más oscuros. No es la mirada de una arrogante diva del cine, sino la de un perro en busca de amo. ¡Oh, qué comparación! Las patas cuelgan como orejas de spaniel, y los ojos como el mismo perro abandonado en la calle. Y cada arruga está dibujada con rímel. Y los ojos enrojecidos por el ordenador. Y Evan es el que se jodió después de eso, definitivamente. Me pregunto si así le tira a su Bárbara, que nunca se despega de sus labios. Bárbara quería zapatos nuevos, Bárbara leer un libro, Bárbara dice esto y lo otro, y piensa lo contrario. Todo el mundo lo sabe ya todo sobre Bárbara, y su popularidad cabrea a las compañeras de trabajo. Pero si Evan filmara así a su caprichosa esposa, su equipo de trabajo se quedaría huérfano. Se sentó tragándose las lágrimas. ¿Una foto, una mierda? Un artista, lo llaman. Bonsel y un Inés harina de otro costal. No ha sido fotografiada por él, solo ha oído que antes de nada arrastra a cada uno de sus modelos hasta el lavabo. Lava todo lo que puede. Luego la maquilla, la peina. La envuelve en todo tipo de cosas. La cubre. Mostrando lo que es hermoso en la modelo. Tal vez solo sea la mano, los dedos largos y delgados, el anillo. Y todo lo demás en la penumbra. Una chica que conozco, Maddie, casi se casa así. Todos los pretendientes occidentales se volvieron locos con sus retratos. Ella eligió al más digno, fue a Washington a conocerlo. Y en el andén le reconoció inmediatamente, llevaba los mismos vaqueros y camiseta que en su foto. Pero él pasó de largo, e incluso después de una llamada para reconocerla no quiso reconocer en ella su sueño. Pero para qué tan inmediatamente, cara a table. En casa mamá vio que su hija tiene lágrimas en los ojos y comenzó a consolar tímidamente. A lo mejor es el flequillo. Quítaselo y... No es por el flequillo, respondió sombríamente, es por la cara que asoma debajo de él. No te lo puedes quitar. Si todo en la vida fuera como en las novelas, habría un regalo del destino en la persona de un macho genial. Él la consolaría y le diría que es muy guapa, y ella se convertiría con sus palabras ante sus ojos, al menos en Julia Roberts. En la vida, por desgracia, los machos no caen del cielo. Y sin embargo, algo en ella estaba tan profundamente afectado que decidió dar un paso muy inusual. Acudió a Anna. Anna era la mejor peluquera de la ciudad. De hecho, siendo todavía una niña, ella misma con una simple coleta, con los clientes hacía maravillas. Anna inmediatamente se dio cuenta de que con un cliente sombrío es mejor no chirriar, y realmente transformarla, en la medida de lo posible. Anna en este caso desempeñó el papel de macho. Durante 3 horas como mínimo la transformó en una mujer con mayúsculas. Le cortó el pelo, se lo rizó, la peinó. Respiraba en su cara, y a veces ni siquiera respiraba mientras la maquillaba. Cuando abrió los ojos, parecía realmente una reina. Ondas de vibrante cabello castaño fluían a lo largo de su rostro, floreciendo con los colores más delicados. Esa translucidez lila de los párpados, los labios bien definidos, el rubor juvenil. De la peluquería pasó a la tienda y pagó el vestido que hacía meses que no se atrevía a comprar. Y nadie más se había atrevido. Por el precio. Las mujeres del trabajo estaban como mínimo entumecidas. Multitud acudieron a su despacho ante los ojos ávidos de las mujeres por abrazar su nuevo look y encontrar en él al menos algo, no tan, para calmar el alma. Palparon su vestido. Podrían haberle manoseado la cara para quitarle el rubor. Pero esas mujeres no son nada. Evan entraría y le daría su mirada masculina profesional. Agarraría su máquina. Llegó.
Pasó a paso ligero por delante de su escritorio, pero se detuvo y le miró a la cara. ¿Por qué estás tan roja?, le preguntó ansioso. ¿Tienes fiebre? Ese mismo día, Ola empezó a sentir como si se le parara el corazón. Así, sin más, dejó de latir. Se agarró el pecho, se paró. No hay pulso. Llame a una ambulancia. Después de un mes, durante el cual tales ataques se repitieron con regularidad, fue puesta bajo tratamiento en el departamento psiconeurológico. Cuando las pastillas empezaron a hacer efecto en Catherine, ésta prestó atención al médico que la trataba y a los nuevos amigos de la sala. A cada uno trató con la máxima atención, intentó ayudar. Pero un pliegue amargo yacía para siempre entre sus cejas. Es viudo, susurró Natalie, inglés, pero vivía en México. ¿Y qué? Catherine enarcó las cejas. Su mujer murió allí. Una víctima accidental. Y su hija quedó inválida. Él mismo está enfermo. Cuando consiguió trabajo aquí, descubrieron que tenía cáncer. Le dijeron, ¿cómo vas a trabajar? Es mucho trabajo. Y él dijo que podía soportarlo. Dijo que tenía que sobrevivir y recuperarse. Si no, ¿quién cuidará de la niña? Es solo una niña. Y ya sabes, lo hizo. La enfermedad comenzó a remitir. Catherine empezó a saludar a Anthony con una sonrisa especial. La trató con éxito y ella se sintió mejor. Sabía que ahora haría todo lo posible para que el médico le prestara atención, sucumbiera a sus encantos. Hay una mujer que es madre, y luego hay una mujer de virtud fácil. Bueno, esa es la B que solía decir la madre de Catherine. La palabra clave aquí es mujer, respondió Catherine con una sonrisa. Los pensamientos sobre el bebé se retiraron, perturbándola cada vez menos. Patty, no le hará daño a la niña, pensó, recordando a John, él es su padre. ¿Cómo puede hacerle daño a su hija? No, Catherine seguía siendo incorregible.